Sí, señoras y señores, bienvenidos a una nueva cápsula para compartir conocimientos y experiencias útiles para nuestro crecimiento personal y profesional. Esta vez una cápsula muy sencilla para explicar mi experiencia comprando acciones en el mercado colombiano. Y aquí algunos puntos claves que hay que tener en cuenta. Primero, y esto aplica para prácticamente todos los países del mundo en donde se compran y se venden acciones, pues hay que tener un documento emitido por el gobierno local. La razón es que las acciones son activos y los activos se declaran. Quiere decir, se debe pagar impuestos sobre los activos. En ese sentido, en Colombia, cualquier persona con un documento de identidad emitido por el gobierno colombiano, es decir, ya ciudadano, y que haga una declaración de renta al final de cada año fiscal, puede tener una acción. Eso, en palabras más sencillas, significa que cualquier colombiano de a pie puede comprar acciones. No es algo reservado únicamente para los ultra ricos. Eso es un paradigma que tenemos que romper. Luego, hay dos maneras de comprarlos. Uno, a través de un broker que se llama también comisionista de bolsa y es una persona jurídica registrada ante la Bolsa de Valores de Colombia, que está autorizada por ley para realizar este tipo de operaciones: comprar títulos valor de acciones a una empresa y vendérselos a una persona natural o a otra jurídica. Pero eso suena más complicado de lo que realmente es, porque lo único que se debe hacer es acercarse a un banco. Básicamente casi todos los bancos grandes en Colombia también son corredores de bolsa, y allí uno puede preguntarles a ellos qué están vendiendo. Y la segunda opción es a través de aplicaciones como Tree. Tree se escribe T-R-I-I, es una aplicación que se descarga gratuitamente en celular. Uno se registra allí con el documento de identidad, le darán validación de datos, le preguntan a uno el número de cédula, le preguntan a uno de dónde vienen los ingresos. Entonces sí hay que ser muy juiciosos con llenar esta información con la misma con la que llenamos los formularios de declaración de renta, y también van a hacer una identificación facial. Piden que uno se tome la foto de la cara en modo selfie y que compare con la cédula. Así es como ellos hacen el KYC, Know Your Customer, que es ya algo de por ley para confirmar que realmente es una persona y que esa persona no tiene ningún problema y su dinero es completamente legal. Es así de sencillo. Eso es un trámite que dura tal vez media hora en total desde que se baja la aplicación hasta que se sube la información, si uno la tiene ya clara. Y si hay que esperar un par de días, tal vez una semana, para que en esta aplicación validen los datos y ya uno pueda oficialmente hacer transacciones aquí. Luego, lo máximo que se puede invertir aquí son cerca de 15 salarios mínimos legales vigentes, que en este momento son cerca de 22 millones de pesos. Eso es lo máximo que se puede invertir ahí directamente sin ninguna otra validación adicional. Más allá de ese valor, sí se puede seguir invirtiendo en acciones, pero hay que pasar otros filtros. Todas esas preguntas, cada uno de estos comisionistas de bolsas los responden en detalle en sus páginas web o en sus aplicaciones. Por eso, si les interesa invertir en acciones, vayan, estudien, léanlo por su cuenta, pruébenlo. El monto mínimo es solamente 23.000 pesos, que esos son como $4. Y la comisión, eso sí, son cerca de $2-3 más o menos, entre 12.000 y 14.000 pesos. Pero con esto lo que quiero decir es que básicamente cualquier persona se puede iniciar en el mundo de los títulos valores y de las acciones. Ahora, es muy importante saber por qué y para qué hace uno esta inversión. Entonces, en el caso de los CDTs, uno tiene una rentabilidad garantizada. Llevamos ya 3-4 años con una inflación de 2 dígitos en Colombia, lo que hace que los CDTs siempre estén a la par. Últimamente han estado entregando del 10 hasta el 14%, ahorita estamos cerca del 9 algo, casi 10, de rentabilidad efectiva anual. Quiere decir que por cada 100 pesos, y si hablamos de un 10% de rentabilidad, pues al final de ese año uno va a tener 110. En el caso de las acciones, la rentabilidad promedio en momentos de buen auge económico, y lo digo con conocimiento de causa de mi propio portafolio, que tengo acciones en 17 diferentes empresas, mi rentabilidad de mi portafolio era cerca del 8% efectivo anual. Pero ahora, con las condiciones de inestabilidad económica y jurídica que tiene Colombia, pues estamos en una rentabilidad promedio del 2 al 4% efectivo anual, que digamos es apenas aceptable como para uno
no pensar en vender todo y huir. Y por eso es que ahí uno tiene que hacer el análisis de para qué quiere invertir acá. En su momento, con una rentabilidad del 8%, básicamente tener acciones es casi igual de rentable que tener un apartamento y rentarlo. Pero con una rentabilidad tan bajita, pues definitivamente no suena a un muy buen negocio. Entonces está la segunda alternativa, que es hacer trading, que a diferencia del primer caso en el cual uno espera una rentabilidad, es decir, se esperan dividendos cuando las acciones pagan unas utilidades que pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. En el trading no se espera que las acciones estén pagando los dividendos, porque hay acciones que no pagan dividendos. Simplemente se está esperando que uno compre barato, venda más caro. Esa es la regla de oro del trading. Y hay mucha gente que es experta en venir a hacer esto a diario. Vienen y compran acciones, pero en volumen. O sea, no estamos hablando de unos pocos pesos, estamos hablando de millones. Y están apostando, obviamente hacen su lectura de las velas de tendencia para tratar de prever cuándo el precio al que ellos compraron se va a incrementar y puedan vender ganando ese diferencial. A ese tipo de personas se les llaman traders, mas no se les considera tanto como inversionistas, porque el inversionista tiende a tenerlas por un buen tiempo esperando las utilidades o también esperando que se valoricen, pero no en cuestión de días sino en cuestión de años. Luego viene la pregunta: ¿qué tipo de acciones se pueden comprar en Colombia? De las dos. Y además se pueden comprar acciones de empresas en el extranjero. Luego, realmente uno no está comprando las acciones, sino que le está encargando a un tercero que compre esas acciones en nombre de uno, las tengan ellos. Y ese tipo de acciones no suelen dar dividendos. Entonces, para cuando uno compra acciones, digamos de Amazon, que además este tipo de acciones que suelen ser muy costosas se pueden comprar en fracciones, uno las compra esperando a que su valor incremente al cabo de 1 o 2 años. Y digamos, si uno invirtió 20 millones y después de un tiempo pasó a 22 millones, pues se gana ese diferencial de los 2 millones. Así que la invitación es: dejemos a un lado el paradigma de que las acciones y el mercado bursátil es únicamente para los ultra ricos, porque no es así. La clase trabajadora como yo, que empezó vendiendo velas en la calle, que su primer trabajo fue de profesor de inglés, que tuvo que tener 2 trabajos para poder tener los medios de cómo ahorrar, eventualmente llegué a tener capital suficiente para invertir en este tipo de activos, al mismo tiempo que hago la inversión tradicional de tener finca raíz. La riqueza generalmente no se construye de un día para otro, ni en cuestión de 2 años o 5 años, salvo sean deportistas que a los 18 años ya están jugando para equipos internacionales donde les llegan a pagar hasta millones de dólares al año, o artistas que se hagan famosos y virales y en cuestión de 5 años estén ganándose la plata de lo que alguien como yo se ganaría en toda su vida. La riqueza se construye, como dice el dicho, poquito a poquito se va llenando el buche. Y ese poquito a poquito es que uno tiene que empezar a ahorrar, no lo que le sobra, sino que tiene que hacer un presupuesto diciendo: estos son mis ingresos y estos son mis egresos, contando como si fuera un egreso el ahorro, para que uno se gaste lo que sobra y no ahorre lo que sobra. Y a una persona empleada como yo, esto le va a tomar años, tal vez décadas, pero es la manera como comúnmente las personas dejan de ser pobres, acumulan capital, que luego ese capital resulta trabajando para uno. De ahí es donde viene el dicho de que hay que hacer que el dinero trabaje para uno. Cuando uno ahorra e invierte en este tipo de activos que rentan, en el caso de las acciones, lo que uno tiene que imaginarse es que uno le está prestando un poquitico de dinero a las empresas y ellas le devuelven a uno vía dividendos. Básicamente están pagando ese préstamo a uno que ya es parcialmente nuevo dueño de esa empresa en un porcentaje muy pequeño teniendo estas acciones. Entonces, para cerrar esta cápsula, ¿cuáles son las grandes conclusiones? Número 1. No es necesario ser una persona multimillonaria para comprar acciones. Desde 50,000 pesos se pueden comprar acciones, eso apenas son $12. Número 2. Hay que ser ciudadano y hay que tener un registro de identidad local y declarar impuestos en ese país.
Así que la recomendación es que si quieres iniciarte en este mundo, simplemente vayas y busques a los bancos o busques qué aplicaciones en internet hay parecidas a Tree para que empieces a hacer transacciones en la bolsa de valores de tu país. Tercera gran conclusión, se pueden comprar acciones esperando simplemente comprar barato y vender caro, o para tener como un activo que renta y recibir de manera periódica dividendos. Cuarta conclusión, todos podemos empezar a hacer que el dinero trabaje para nosotros, aunque va a suceder de una manera paulatina y que no nos va a liberar de tener que generar ingresos de una manera más frecuente y con un mayor flujo de caja. Por eso es mejor, si tienes la capacidad de crear empresa o tener un empleo, pero lo importante es que empieces a ahorrar y a invertir. La riqueza no se construye de la noche a la mañana, la riqueza se construye poco a poco a partir de ahorrar, no lo que nos sobró, sino tener un ahorro como parte integral del presupuesto. Entonces, en lugar de ir a gastarte media quincena tomando trago y al otro día ni te acuerdas qué fue lo que pasó, ahórrate esa plata, tómate 1 o 2 cervezas para pasar el calor, para tener un momento de frescura y relajación, pero ahorra. No te la gastes en vicio, marihuana y cualquier cosa de estas drogas recreativas. No son más que lo que te venden aquellos que quieren que seas un idiota, un imbécil y que no seas productivo en la vida. Y hay que dejar de esperar que los gobiernos vengan a solucionarnos nada. En especial los gobiernos populistas que quieren cobrar un montón de impuestos y empezar a dar miserables subsidios para que la gente no tenga ninguna motivación ni para trabajar, ni para invertir, ni para ahorrar. Se mantengan pobres viviendo, sobreviviendo a punta de subsidios miserables que le dan apenas únicamente para comer y si acaso para dormir, y se acabó, y tengan que seguir votando por esas personas para que no pierdan eso básico, pero nunca van a salir de la pobreza. Esas son las 4 conclusiones. En este momento yo tengo mi mayor cantidad de ingresos como empleado. En su momento fui un emprendedor por 5 años, no pude sostenerme, pero no me rendí, seguí adelante, hice un cambio en mi carrera, pero siempre con la mentalidad de que hay que ahorrar para tener para un futuro, porque ese futuro no está garantizado por nadie más que nosotros mismos, por las decisiones que tomemos. Así que si te gustó esto, recuerda darle un me gusta, suscríbete y comparte, porque el conocimiento es efectivo. Gracias.